Hola niños, hoy día vamos a volver a practicar, recordar, reactivar conocimientos sobre el uso de la C, de la S y de la Z, ya que la vimos también en una guía pasada, pero yo no se las logré explicar o no pude explicárselas así como con un audio o más detalle, ¿ya? Antes de poder hablar del uso de la C, de la S y de la Z hay que hacer unos pequeños recordatorios. ¿Por qué esto viene como contenido? Porque estas tres consonantes acompañadas de una vocal tienen el mismo sonido. ¿Ya? Las únicas que se diferencian es acá con la C, que es el K, el Ko y el Q, pero los demás todos tienen el mismo sonido. Por ejemplo, con la S, sa, se, si, so y su. Con la Z, sa, se, si, so y su. Y con la C, se y si. Entonces, esta de aquí coincide mucho con la de aquí arriba. Entonces, por eso muchas veces cuando escribimos una palabra que lleve C, S o Z, la escribimos con la consonante equivocada porque el sonido nos asimila un tipo de sonido que es el mismo sonido para las tres consonantes. ¿Ya? Claramente la Z a veces es más pronunciado porque es otro el tipo de sonido que se le da porque es más como un zzz, ¿cierto? Pero tendemos a confundirnos. Entonces tenemos que tener claro que las tres tienen el mismo sonido, pero se van a usar en distintas ocasiones. Y las que tienen la excepción es el K, el Ko y el Q porque esas no suenan como S. ¿Ya? Nos vamos a ir al libro, a la página 173, específicamente al cuadrito que aparece ahí, porque vamos a explicar un poco las reglas del uso de la C, de la S y de la Z. ¿Ya? La C tiene 4 usos, ¿ya? Ojo, que yo por ejemplo cuando les puse en la tarea esa que tenían que escribir un cuento y que me escribieran el uso correcto de la C, si yo escribo casa, claramente casa está empezando con C, ¿cierto? Pero no es lo que yo quería que ocuparan palabras que fueran con el uso correcto de las reglas, ¿ya? Muy claramente el enunciado no estaba bien explicado de la tarea, por eso se les dije que les iba a hacer un video explicándoles bien lo que era el uso de estas tres consonantes. Ya, entonces comencemos con la C. La C tiene 4 usos dependiendo de una regla, ¿ya? El primero son las palabras terminadas en ción, o sea, toda palabra que termine en ción, que proviene de los sustantivos abstractos, derivados de infinitivos en ar, ¿ya? O sea, todo sustantivo que termine en ar, la conjugación cuando lo cambiemos, va a pasar ese sion, va a ser con C. Por ejemplo, contaminar termina en ar, lo vamos a conjugar y le vamos a agregar el sion y es contaminación, ¿ya? Entonces, ese sion siempre va a ir con C. Y ojo, ese sion siempre va con C y la O con tilde. ¿Ya? Entonces, si termina en ar, cuando lo convertimos en sion, lleva la C y siempre la O lleva tilde. Lo mismo, renovar, renovación, contratar, contratación. ¿Ya? Entonces, todo lo que termina en ar, cuando pasa con sion, lleva C y la O lleva tilde. Lo segundo es el plural de las palabras terminadas en Z. ¿Ya? Cuando hablamos plural, recuerden que hablamos en más de uno. Entonces, cuando la palabra está en singular, o sea, una sola cosita, y termina en Z, cuando la pasamos al plural, o sea, la pasamos a muchas, esa Z se convierte en una C. Entonces decimos, tenaz, tenaces. Luz, luces. Entonces, la Z que estaba en singular se convirtió en C cuando pasa al plural. Lo mismo con pez. Pez, peces. ¿Ya? Entonces, eso es cuando terminan en Z. Todos los verbos que terminan en ducir también van con C. Por ejemplo, conducir, reproducir. Dos ejemplos serían más inducir, producir. Entonces, todos los que sean verbos, o sea, acciones terminadas en ducir, van con C. Y los últimos, o el último uso que se le da a todos los verbos terminados en ser. ¿Ya? Por ejemplo, nacer, agradecer. Pero hay algunas excepciones, como son toser, coser y ser. Esos tres verbos, que terminan en er son excepciones. Nunca se lo olvide. Siempre hay reglas que tienen excepción. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que toser, coser y ser. Esos tres son conjugaciones que terminan en ser, pero no van con C, sino que van con S. Son una excepción a la regla. ¿Ya? Vamos con la segunda letra, que es la S. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar tres reglas. Dice, todas las palabras terminadas en ción
cuando se derivan de otras terminadas en so, en sor, en sorio o en sivo. Entonces, toda palabra que nosotros cuando la conjuguemos con la conjugación sion, pero sion con s, pero que tienen que derivar, o sea, que hayan terminado una palabra que termina en so, sor, sorio y sivo. Por ejemplo, agresivo, y nosotros la cambiamos a agresión, esta es con S, no con C como arriba. Recuerden que con C solamente los que terminan en AR. Y acá abajo otra, emisor, que también termina en sor, como en salida y la raíz, y pasa al otro lado como emisión, que es con S. ¿Ya? La segunda regla son todas las palabras terminadas en ísimo y en ísima. Esas son todas con S, no con C ni con Z. Por ejemplo, bellísimo, bellísima, sencillísimo, sencillísima. ¿Qué otra? Otra que termina en ísimo y en ísima. Grandísimo. Todo en ísimo y en ísima siempre van a ir con S. Y la tercera y última de la S son las palabras terminadas en oso o en osa, como por ejemplo poderoso, poderosa, asombroso, asombrosa, majestuosa, grandiosa, ¿ya? Entonces todo lo que termina en oso o en osa siempre va a ir con S. Y con la Z son todas vamos a encontrar tres categorías, ¿ya? Las primeras son todas las palabras terminadas en ansa. Por ejemplo, labranza, confianza, ya todo eso que termina en ansa siempre va a ir con Z, no va a ir con S ni con C. Pero con C no podía ser, recuerden, porque si no, ahí cuando la C con la A van juntas suena como K, no como SA. Después, sustantivos abstractos terminados en es y en esa. Por ejemplo, pereza, tosudez, entereza. Entonces, todos estos sustantivos que terminen en es o en esa siempre van a ir con Z. Y las terminaciones verbales o toda palabra que tenga una terminación verbal en esco, esca, usco, usca y que tienen que provenir, o sea, tienen que venir de un verbo terminado en sir o en ser. Por ejemplo, el verbo crecer termina en ser y cuando nosotros lo conjugamos, o sea, lo ocupamos de otra manera, voy a decir crezco, entonces lo cambié con el esco de crecer y ese esco es con Z. El segundo sería producir, o sea, terminado en ir, y cuando lo conjugo, yo voy a decir produzca, ¿ya? Que vamos a ocupar la terminación verbal usca. Y el tercero, que es ofrecer, o sea, tengo el ser, y cuando yo lo voy a cambiar va a ser ofrezca. Entonces, su terminación verbal voy a ocupar el esca, ¿ya? Entonces, todo esto son los usos que yo le doy a las letras, la C, la S y la Z. Otras palabras que no cumplan con esta regla, sí, está bien, se escriben con C, con S y con Z, pero si no están dentro, cuando yo les ponga ocupen palabra en la que se aplique el uso de la S y la Z, es esto, que se usen las reglas de estas tres letras. ¿Ya? Cualquier duda me escriben. Ahora en el otro video van a ver la explicación de las actividades. Cariños.